El vuelo 847 con destino a Madrid despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 11 de la noche de aquel viernes que cambiaría para siempre la industria de la cirugía estética en América Latina. Era un vuelo nocturno de lujo, el tipo de vuelo donde los pasajeros de primera clase esperaban dormir en camas convertibles mientras cruzaban el Atlántico envueltos en sábanas de algodón egipcio y pijamas de seda. Un vuelo donde el servicio debía ser invisible, impecable y sobre todo silencioso. Isabel llevaba 6 años trabajando como azafata y los últimos 3 los había pasado en rutas internacionales de primera clase. Conocía de memoria cada tipo de pasajero que ocupaba esos asientos que costaban más que su sueldo de 3 meses. Los empresarios exhaustos que solo querían dormir. Las familias de herederos que trataban el avión como su sala de estar privada. Las celebridades que viajaban de incógnito con lentes oscuros y gorras, esperando no ser reconocidas. Y luego estaban los otros. Los que habían llegado al dinero recientemente y sentían la necesidad de recordarle a todos, especialmente al personal de servicio, exactamente cuán importantes eran. Esa noche, Isabel se había arreglado con el cuidado de siempre. Su cabello negro azabache estaba recogido en un coque alto impecable, ni un solo cabello fuera de lugar. Su uniforme bordó estaba perfectamente planchado, los botones dorados brillando bajo las luces del baño de empleados. El lenzo de seda en su cuello estaba atado exactamente como lo requería el manual. Cuando se miró en el espejo antes de abordar, vio a una mujer profesional digna, capaz de manejar cualquier situación con gracia. Lo que no sabía era que esa noche enfrentaría algo que ningún entrenamiento podría haberla preparado para manejar. La cabina de primera clase estaba casi llena cuando Isabel comenzó su recorrido de bienvenida. 8 suites individuales, cada una un pequeño santuario de lujo con asientos que se convertían en camas planas, pantallas de 23 pulgadas y suficiente espacio para que un adulto se estirara completamente. El aroma de las orquídeas frescas se mezclaba con el cuero nuevo y el champán que ya había comenzado a fluir. En la suite 2A, junto a la ventana, una mujer captó inmediatamente la atención de Isabel. No porque fuera hermosa, que lo era, sino porque irradiaba el tipo de perfección artificial que solo el dinero y los bisturíes pueden crear. Su rostro era una obra maestra de la cirugía plástica. Pómulos esculpidos, nariz perfectamente recta, labios carnosos y simétricos, piel tan tersa que brillaba bajo las luces de la cabina. Su cabello castaño con mechas miel caía en cascadas perfectas sobre sus hombros y su cuerpo, envuelto en un vestido blanco que no dejaba nada a la imaginación, parecía haber sido diseñado en un laboratorio de proporciones ideales. Isabel la reconoció instantáneamente. Era imposible no hacerlo. La doctora Valentina Lagos era una de las cirujanas plásticas más famosas del continente. Su clínica en Beverly Hills era el destino de actrices de Hollywood, y su sucursal en São Paulo atendía a toda la élite sudamericana. 2 millones de seguidores en Instagram adoraban sus transformaciones milagrosas. Las revistas de celebridades la llamaban la escultora de las estrellas. Lo que las revistas no mencionaban, lo que Instagram no mostraba, era la estela de vidas destruidas que la doctora dejaba a su paso. Las pacientes que habían quedado desfiguradas por cirugías apresuradas. Las demandas silenciadas con dinero y amenazas legales. Los suicidios que nadie conectaba con las promesas rotas de perfección. Junto a la doctora, en el asiento del pasillo de la misma suite doble, un hombre joven de unos 28 años tecleaba furiosamente en una tablet. Felipe, su asistente personal, tenía el rostro demasiado perfecto de alguien que había recibido sus propios ajustes como parte del empleo. Su trabajo era anticipar cada necesidad de la doctora antes de que ella tuviera que expresarla en voz alta.
Isabel se acercó con su sonrisa profesional, la bandeja de bienvenida equilibrada perfectamente en una mano. Buenas noches, doctora Lagos. Bienvenida a bordo. Soy Isabel y estaré a cargo de su servicio esta noche. ¿Puedo ofrecerle una copa de champagne Dom Perignon o prefiere que le prepare su suite para descansar? Valentina ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sus dedos, adornados con uñas perfectas de francesiña y anillos de diamantes, seguían deslizándose por la pantalla de Instagram donde revisaba los comentarios de su última publicación. El champagne está tibio. Su voz era fría, clínica, el mismo tono que probablemente usaba para decirle a las pacientes que necesitaban solo unos pequeños ajustes que costaban $50,000. Isabel mantuvo su sonrisa. Disculpe, doctora. La botella acaba de ser abierta y está a la temperatura óptima de servicio, pero con gusto puedo traerle una más fría si lo prefiere. ¿Me estás contradiciendo? Valentina finalmente levantó la vista, y sus ojos verde esmeralda se clavaron en Isabel con una frialdad que hizo que la temperatura de la cabina pareciera bajar 10 grados. ¿Una azafata me está diciendo que yo no sé reconocer la temperatura del champán? Felipe levantó la vista de su tablet con expresión incómoda, pero no dijo nada. Había aprendido hace mucho que intervenir solo empeoraba las cosas. No es eso, doctora. Solo quería asegurarme de que reciba exactamente lo que desea. Lo que deseo es competencia básica. Valentina tomó la copa de champán y la sostuvo frente a la luz, examinándola como si buscara defectos. ¿Sabes cuánto cuesta este asiento? Más de lo que tú ganas en un año, probablemente, y lo mínimo que espero es que el personal sepa hacer su trabajo. Isabel sintió el primer aguijonazo de la humillación, pero lo absorbió con la práctica de años. Entendido, doctora. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? Sí, puedes dejar de mirarme. Valentina volvió su atención al teléfono. Tu cara me distrae, es asimétrica. El lado izquierdo de tu mandíbula es 2 milímetros más bajo que el derecho. Es muy perturbador para alguien con mi ojo entrenado. Las palabras golpearon a Isabel como una bofetada invisible. Nunca, en 6 años de carrera, alguien había atacado su apariencia física de esa manera. Había escuchado insultos sobre su trabajo, sobre su inteligencia, sobre su clase social, pero esto era diferente. Esto era personal de una manera que cortaba más profundo. Con su permiso, Isabel se alejó por el pasillo, sus ojos ardiendo con lágrimas que se negaba a derramar. En la suite 4A, al otro lado de la cabina, una mujer observaba la escena desde detrás de unos lentes oscuros grandes que cubrían la mitad de su rostro. Renata Mendoza tenía 32 años, pero parecía mayor. No por arrugas o canas, sino por algo más difícil de definir. Un peso en los hombros, una tristeza en la postura, la mirada de alguien que ha perdido algo que nunca podrá recuperar. 3 años atrás, Renata había sido una de las modelos fotográficas más prometedoras de México. Portadas de revistas, campañas publicitarias, un futuro brillante por delante. Entonces cometió el error que destruiría su vida. Confió en la doctora Valentina Lagos. La rinoplastia iba a ser un pequeño ajuste. Los labios necesitaban solo un poco más de volumen. El procedimiento de armonización facial la haría absolutamente perfecta. Valentina se lo prometió personalmente, mirándola a los ojos con esa sonrisa que vendía sueños. Lo que siguió fue una pesadilla. La rinoplastia dejó su nariz torcida, con una cicatriz visible en la base. El relleno de labios migró, dejándolos asimétricos y extraños.
la armonización facial causó una parálisis parcial en el lado izquierdo de su cara que ningún médico posterior pudo corregir completamente. Renata lo perdió todo. Los contratos de modelaje desaparecieron. Su novio, incapaz de mirarla sin sentir culpa por haberle sugerido la cirugía, la dejó. Su autoestima se derrumbó, hasta el punto de que pasó meses sin salir de su departamento, sin mirarse en espejos, sin querer vivir. Demandó a Valentina, por supuesto, pero la doctora tenía los mejores abogados que el dinero podía comprar. El caso fue desestimado por falta de evidencia suficiente. Valentina nunca admitió responsabilidad, nunca pidió perdón, nunca pagó un centavo. Y ahora, por una coincidencia que Renata solo podía describir como destino, estaban en el mismo avión, a 30.000 pies de altura, sin escapatoria posible. Renata había comprado el boleto de primera clase con los últimos ahorros de su liquidación. No sabía exactamente qué iba a hacer cuando vio que Valentina estaría en el mismo vuelo, información que había obtenido a través de contactos que aún tenía en la industria de la moda. Pero sabía que tenía que estar ahí, que el universo le estaba dando una oportunidad que quizás nunca volvería a tener. En su bolso, debajo del asiento, había una carpeta. Contenía todo: fotos del antes y después, registros médicos, transcripciones de las promesas que Valentina le había hecho, testimonios de otras víctimas que había encontrado a lo largo de años de investigación obsesiva. Documentos que los abogados de Valentina habían logrado excluir del juicio por tecnicismos legales. Pero antes de que Renata pudiera decidir cómo usar esa carpeta, la situación en la cabina escaló de manera que nadie podría haber predicho. Isabel había regresado con una nueva botella de champán, esta vez colocada en un cubo de hielo para asegurar que la temperatura fuera la deseada. Se acercó a la suite de Valentina con renovada profesionalidad, determinada a no dejar que los comentarios crueles afectaran su desempeño. «Doctora Lagos, aquí tiene el champán a la temperatura que prefiere». Valentina tomó la copa sin agradecer y bebió un sorbo largo. Su expresión se mantuvo neutral por un momento, y Isabel se permitió un pequeño suspiro de alivio. Quizás lo peor había pasado. Entonces Valentina escupió el champán directamente en la cara de Isabel. El líquido dorado salpicó los ojos, la nariz, la boca de la azafata. Goteó por su uniforme impecable, manchando el bordó con marcas oscuras. El shock fue tan absoluto que Isabel se quedó paralizada, incapaz de moverse, incapaz de respirar, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «¿Esto es Dom Periñón?» Valentina sacudió la copa con disgusto. «Sabe a vinagre. ¿De qué año es esta botella?» «No, ¿sabes qué? No me importa. Es evidente que esta aerolínea contrata personal incapaz de distinguir entre champán de calidad y agua de fregar». El silencio en la cabina era total. Los otros pasajeros de primera clase habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para mirar la escena con horror. Felipe, el asistente, había cerrado los ojos como si quisiera desaparecer. Patricia, la comisaria chefe, que había escuchado el intercambio desde la entrada de la cabina, caminaba hacia ellas con expresión de furia controlada. Pero antes de que Patricia pudiera llegar, Valentina hizo algo que sellaría su destino para siempre. Se levantó de su asiento y con toda la fuerza de su mano enjollada abofeteó a Isabel en la mejilla. El sonido resonó en toda la cabina como un disparo. La cabeza de Isabel giró hacia un lado por la fuerza del impacto. Su mejilla comenzó a enrojecerse inmediatamente, la marca de los anillos de Valentina visible en su piel. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, mezclándose con el champán que aún goteaba por su rostro. «Eso es para que aprendas a respetar a tus superiores»,
Valentina se acomodó en su asiento como si nada hubiera pasado, alisando las arrugas inexistentes de su vestido blanco. Felipe, toma nota. Voy a demandar a esta aerolínea por el trauma emocional de tener que lidiar con personal incompetente. También quiero una queja formal contra esta persona. Pero Valentina había cometido un error fatal. En la suite 6A, una mujer de 40 años con cabello grisallo y lentes de armazón grosa había sacado discretamente su teléfono en el momento exacto en que Valentina escupió el champán. Andrea Molina era una periodista investigativa premiada, especializada en escándalos de la industria médica. Había estado trabajando en un reportaje sobre cirujanos plásticos sin escrúpulos durante meses, y la doctora Valentina Lagos estaba en la parte superior de su lista de investigación. Ahora tenía todo grabado en video, cada insulto, cada gesto de desprecio, la escupida, la bofetada, todo. Y en la suite 4A, Renata Mendoza había visto suficiente. Sus manos temblaban mientras abría su bolso y sacaba la carpeta que había guardado durante 3 años. La carpeta que contenía la verdad sobre la doctora Valentina Lagos. Era hora de que el mundo supiera quién era realmente la escultora de las estrellas. ¿Sientes esa rabia quemándote por dentro? ¿Sientes esas ganas de atravesar la pantalla y defender a Isabel? Yo las siento cada vez que escribo estas historias. Dime, ¿desde dónde me estás viendo en este momento? ¿México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber de qué rincón del mundo vienen las personas que me acompañan hasta el final. Si tu corazón está latiendo más fuerte, si quieres ver lo que pasa cuando Renata confronta a la mujer que destruyó su vida, dale like ahora mismo. Ese clic no te cuesta nada, pero a mí me ayuda a alimentar a mi familia y seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿No estás suscrito todavía? Dale al botón rojo antes de que se te olvide, porque lo que viene después, la revelación de los secretos de Valentina Lagos, te va a dejar sin palabras. El eco de la bofetada aún resonaba en la cabina de primera clase cuando Renata Mendoza se puso de pie. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de algo mucho más poderoso, de 3 años de rabia contenida que finalmente había encontrado su momento de liberación. Se quitó los lentes oscuros que habían ocultado su rostro durante todo el vuelo. Por primera vez, la luz de la cabina iluminó completamente las cicatrices que Valentina Lagos había dejado en ella, la asimetría de sus labios, la leve caída del lado izquierdo de su cara, la cicatriz en la base de su nariz que ningún maquillaje podía cubrir completamente, las marcas de una promesa rota, de una vida destruida, de sueños convertidos en pesadillas. Caminó por el pasillo con pasos lentos pero decididos, la carpeta apretada contra su pecho como si fuera un escudo. Los otros pasajeros la miraban sin comprender, pero algo en su expresión les decía que lo que estaba a punto de suceder era importante, que estaban presenciando algo que trascendía un simple altercado en un avión. Valentina estaba ocupada dictándole a Felipe las instrucciones para la demanda que planeaba presentar contra la aerolínea. No había notado a la mujer que se aproximaba. No había reconocido a la paciente cuya vida había destruido 3 años atrás. Para Valentina, Renata era solo una más de cientos de rostros que habían pasado por su mesa de operaciones. Un número de expediente. Una transacción completada. Doctora Lagos. La voz de Renata era suave pero firme. Valentina levantó la vista con expresión de irritación, lista para despedir a quien quiera que fuera con un gesto despectivo. Pero cuando vio el rostro de Renata, algo cambió en sus ojos. Un destello de reconocimiento, luego confusión, luego, por un segundo fugaz, algo parecido al miedo. ¿Te conozco? Valentina entrecerró los ojos,
escaneando el rostro dañado frente a ella. Debería conocerme, doctora. Usted me creó. Renata sonrió con amargura. O más bien, usted me destruyó. Renata Mendoza, paciente número 4782. Rinoplastia, aumento de labios, armonización facial. Marzo de hace 3 años. ¿Recuerda ahora? El color desapareció del rostro bronceado de Valentina. Sus labios, perfectamente rellenados, se abrieron, pero ningún sonido salió. Felipe la miraba con ojos enormes, su tablet olvidada en el regazo. No sé de qué estás hablando. Valentina recuperó la compostura con la velocidad de alguien acostumbrada a mentir bajo presión. Atiendo a cientos de pacientes cada año. No puedo recordar a cada una. Claro que no puede. Renata abrió la carpeta y sacó la primera fotografía. Pero quizás esto le refresque la memoria. Era una foto de Renata antes de la cirugía. Joven, hermosa, radiante, con la simetría perfecta que había hecho de ella una de las modelos más prometedoras de México. La sostuvo frente a Valentina para que pudiera verla claramente. Luego la giró hacia los otros pasajeros que observaban en silencio. Esta era yo, antes de conocer a la escultora de las estrellas. Sacó otra fotografía. Esta vez era del después. Los labios hinchados y asimétricos, la nariz torcida, la parálisis parcial que hacía que su sonrisa pareciera una mueca. Y esta soy yo ahora, gracias a la doctora Valentina Lagos. Un murmullo recorrió la cabina. Algunos pasajeros comenzaron a sacar sus teléfonos. Andrea Molina, la periodista, seguía grabando discretamente, su rostro una máscara de concentración profesional mientras documentaba cada palabra, cada reacción. Esas complicaciones no fueron mi culpa. Valentina se había puesto de pie, su postura defensiva. Firmaste los consentimientos, sabías los riesgos. ¿Los riesgos? Renata soltó una carcajada sin humor. El riesgo de que me prometiera perfección absoluta y me dejara desfigurada. El riesgo de que me dijera que las complicaciones eran temporales mientras empeoraban cada día. El riesgo de que cuando intenté demandarla, sus abogados destruyeran mi credibilidad en el tribunal. Ese caso fue desestimado porque no tenías evidencia. Tenía toda la evidencia. Renata sacó más documentos de la carpeta. Tenía los registros médicos que mostraban las complicaciones. Tenía los mensajes donde usted me prometía que todo iba a estar bien mientras mi cara se caía a pedazos. Tenía los testimonios de otras pacientes que habían sufrido lo mismo. Su voz se elevó con cada palabra. Sus abogados no ganaron porque yo no tuviera evidencia. Ganaron porque usted tiene más dinero del que yo jamás tendré. Ganaron porque el sistema protege a los poderosos y aplasta a los débiles. Patricia, la comisaria jefe, había llegado a la escena y observaba con expresión grave. Había planeado intervenir, calmar la situación, pero algo en las palabras de Renata la detuvo. Algo que resonaba con una verdad que no podía ignorar. Esto es acoso. Valentina buscó apoyo en los rostros de los otros pasajeros, pero no encontró ninguno. «Felipe, llama a seguridad. Esta mujer loca me está acosando». «No voy a hacer eso, doctora». Todos giraron hacia Felipe, que se había puesto de pie con expresión de determinación temblorosa. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. He trabajado para usted durante 2 años. He visto cómo trata a las pacientes que no pueden pagar más cuando tienen complicaciones. He escuchado las llamadas donde les dice que firmen acuerdos de confidencialidad a cambio de cirugías correctivas que nunca hace. He sido cómplice de todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No más, ya no puedo seguir siendo parte de esto. Felipe. Valentina lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Qué demonios estás haciendo?» «Lo correcto.
Por primera vez en 2 años, estoy haciendo lo correcto. Se volvió hacia Renata con expresión de disculpa genuina. Ella tiene razón. Todo lo que dice es verdad. He visto los expedientes. He visto las demandas silenciadas. He visto las vidas destruidas. Hizo una pausa, tomando aire. Y puedo probarlo todo. Tengo copias de cada documento, cada email, cada registro. Los guardé como seguro, por si algún día ella decidía deshacerse de mí, como se deshace de todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina Lagos, la cirujana de las estrellas, la mujer que había construido un imperio sobre los sueños y las inseguridades de otras mujeres, se había quedado completamente sola. Su asistente la había traicionado. Su víctima la confrontaba públicamente, y la evidencia de sus crímenes estaba a punto de ser expuesta frente a una cabina llena de testigos. Disculpen la interrupción. Una nueva voz se unió a la conversación. Andrea Molina se había puesto de pie en su asiento, su teléfono ahora visible en su mano, la pantalla mostrando que había estado grabando todo el tiempo. Mi nombre es Andrea Molina. Soy periodista investigativa para El Universal. He pasado los últimos 8 meses investigando prácticas médicas fraudulentas en la industria de la cirugía estética. Se acercó al grupo con pasos medidos. La doctora Lagos ha estado en mi radar desde el principio. Testimonios de pacientes desfiguradas, demandas silenciadas, complicaciones ocultadas, pero nunca había tenido suficiente evidencia para publicar. Miró a Felipe con una sonrisa profesional. Creo que eso acaba de cambiar. Valentina había comenzado a temblar. Su máscara de perfección se agrietaba visiblemente. El maquillaje que había parecido impecable ahora mostraba las líneas de expresión que tanto se esforzaba por ocultar. Su cuerpo, esculpido para proyectar poder, ahora se encogía como el de un animal acorralado. No pueden hacer esto. Su voz era aguda, desesperada. Tengo abogados, los voy a demandar a todos. Esto es difamación, es conspiración, es la verdad. Isabel habló por primera vez desde la bofetada. Todos se volvieron hacia ella. La azafata seguía de pie donde Valentina la había dejado, el champán aún manchando su uniforme, la marca roja de la bofetada aún visible en su mejilla. Pero algo había cambiado en su expresión. Ya no había humillación en sus ojos, había algo más, claridad, propósito. La verdad es que usted me escupió en la cara porque su champán no estaba a la temperatura que quería. Su voz era firme, calmada. La verdad es que me abofeteó frente a todos estos pasajeros porque se cree superior a mí. La verdad es que destruyó la vida de esta mujer y de quién sabe cuántas otras. Y nunca sintió un gramo de remordimiento. Caminó hacia Valentina hasta quedar frente a frente. La cirujana era más alta, con sus tacones de 12 centímetros, pero de alguna manera Isabel parecía dominar el espacio. Usted me dijo que mi cara era asimétrica, que el lado izquierdo de mi mandíbula era 2 milímetros más bajo que el derecho. Isabel sonrió suavemente. ¿Sabe qué pienso yo? Pienso que mi cara es perfecta exactamente como es, porque es la cara que mi madre me dio, la cara que mi hermana pequeña besa cada noche antes de dormir, la cara que mis pasajeros ven cuando necesitan ayuda a 30.000 pies de altura. Se acercó un paso más, su voz bajando a un susurro que todos podían escuchar en el silencio de la cabina. Usted opera rostros, doctora, pero claramente nunca aprendió a ver la belleza que hay en ellos. Valentina no respondió. No podía responder. Por primera vez en su vida, la mujer que había construido una carrera juzgando la apariencia de otros estaba siendo juzgada ella misma y estaba siendo encontrada culpable. El momento fue interrumpido por el sonido de un teléfono vibrando. Era el de Andrea, la periodista. Disculpen. Miró la pantalla con expresión de asombro.
El video que subí hace 15 minutos ya tiene 2 millones de reproducciones. La conexión Wi-Fi del avión lo transmitió en tiempo real. Levantó la vista hacia Valentina con una sonrisa que no tenía nada de amable. Doctora Lagos, usted es trending topic mundial. El hashtag es la verdadera cara de Valentina Lagos. Valentina agarró el respaldo del asiento más cercano para no caer. Sus piernas habían dejado de sostenerla. Su mundo, el mundo de fama y fortuna que había construido sobre las inseguridades de otras mujeres, se desmoronaba en tiempo real mientras millones de personas la veían convertirse en exactamente lo que siempre había sido, un monstruo. Y la noche apenas comenzaba. Porque mientras Valentina se hundía en la desesperación, Renata sacó el último documento de su carpeta, el documento que cambiaría todo, el documento que probaría que los crímenes de Valentina Lagos iban mucho más allá de negligencia médica. Era un certificado de defunción. Nombre: Lucía Fernández de Vega. Edad: 24 años. Causa de muerte: complicaciones postoperatorias. Cirujano responsable: doctora Valentina Lagos. ¿La recuerda, doctora? La voz de Renata era apenas un susurro. Lucía era mi mejor amiga. Fue quien me recomendó su clínica. Murió 3 meses después de su cirugía por una infección que usted se negó a tratar porque ella ya no podía pagar más procedimientos. Las lágrimas corrían por el rostro dañado de Renata, pero su voz se mantuvo firme. Lucía tenía 24 años. Quería ser actriz. Tenía toda una vida por delante. Y usted la mató por dinero. El silencio que siguió fue el más absoluto que cualquiera de los presentes había experimentado jamás. Y en ese silencio, el destino de Valentina Lagos quedó sellado. ¿Sientes ese nudo en la garganta? Esa mezcla de horror y esperanza que te aprieta el pecho. Yo la siento cada vez que escribo estos momentos, donde la verdad finalmente sale a la luz. Cuéntame, ¿desde dónde me ves? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Conoces a alguien que haya sido víctima de promesas falsas de belleza? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Si esta historia te tiene al borde del asiento, si quieres ver cómo termina la caída de Valentina Lagos, dale like ahora. Ese clic me ayuda a seguir creando contenido que toca corazones. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo y activa la campanita, porque lo que viene en el final, el momento en que la justicia finalmente llega, te prometo que no lo vas a olvidar. El certificado de defunción temblaba en las manos de Renata como una hoja en la tormenta. Lucía Fernández de Vega, 24 años, su mejor amiga, la mujer que la había convencido de que la doctora Valentina Lagos era la mejor del mundo. La mujer que había muerto sola en un hospital público porque la clínica de lujo se negó a atenderla cuando ya no podía pagar. Valentina miraba el documento como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro, ese rostro esculpido para la perfección, ahora era una máscara de terror puro. Sus labios inyectados temblaban. Sus ojos verdes, siempre tan fríos y calculadores, ahora estaban húmedos con lágrimas que no se atrevían a caer. Eso fue un accidente. Su voz era un susurro roto. Las complicaciones ocurren. Está en todos los consentimientos. ¿Un accidente? Renata dio un paso hacia adelante, el certificado aún en alto. Lucía te llamó 17 veces en la semana antes de morir. 17 llamadas que tu secretaria rechazó porque ella ya había agotado su presupuesto de seguimiento. Tengo los registros de cada una. Sacó otro papel de la carpeta, una hoja con una lista de llamadas telefónicas, fechas y duraciones, todas marcadas como no contestada o rechazada. Te envió fotos de la infección que se extendía por su rostro, fotos que tu equipo borró del sistema cuando ella murió.
Renata temblaba de rabia contenida. Pero lo que no sabías es que Lucía me las había enviado a mí también, cada una, como evidencia, porque ella sabía, desde el principio, que algo estaba mal, que tú nunca ibas a ayudarla. Andrea, la periodista, se había acercado con su teléfono aún grabando. Su expresión profesional había dado paso a algo más humano. Horror genuino ante lo que estaba escuchando. ¿Tiene esas fotos?, preguntó en voz baja. Tengo todo. Renata se volvió hacia ella. 3 años de investigación. Testimonios de 12 pacientes con complicaciones graves. Registros médicos que muestran negligencia sistemática. Correos electrónicos donde Valentina ordena a su equipo rechazar a pacientes que no pueden pagar más, y el testimonio de un exempleado de la clínica que está dispuesto a declarar que la muerte de Lucía fue encubierta. Felipe dio un paso hacia adelante, su rostro pálido pero determinado. Yo puedo corroborar eso. Estuve presente cuando la doctora ordenó que se borraran todos los registros relacionados con Lucía Fernández. Me dijo que era para proteger la reputación de la clínica. Yo debía haber hablado entonces. Su voz se quebró. Debía haber hecho algo. Valentina giró hacia él con furia renovada. Una última llamarada de la mujer que había sido. ¿Tú? ¿Me traicionas después de todo lo que hice por ti? Señaló su rostro con un dedo tembloroso. Te di esa cara, te convertí en algo que valía la pena mirar, y así me pagas. Me dio una cara que me odia cada vez que me miro al espejo. Felipe habló con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Me dio la cara de alguien que fue cómplice de monstruos, y eso termina hoy. El avión había comenzado a descender. El piloto había anunciado que aterrizarían en Madrid en aproximadamente 45 minutos. Pero para Valentina Lagos, el aterrizaje real ya había ocurrido. Su carrera, su reputación, su vida tal como la conocía, todo había colapsado a 30.000 pies de altura. Patricia, la comisaria jefe, finalmente intervino. Se acercó a Valentina con la autoridad de alguien que ha manejado crisis durante 25 años. Doctora Lagos, le sugiero que permanezca en su asiento por el resto del vuelo. No interactúe con otros pasajeros. No haga llamadas. No intente eliminar nada de sus dispositivos. Su voz era firme como el acero. Cuando aterricemos, habrá autoridades esperando, tanto españolas como mexicanas. La Interpol ha sido notificada. Interpol. Valentina la miró con incredulidad. ¿Por una discusión en un avión? ¿Por agresión a un miembro de la tripulación que fue grabada por múltiples testigos? Patricia enumeró con los dedos. Por las acusaciones de negligencia médica resultando en muerte que acaban de ser documentadas ante testigos y prensa internacional. Por la evidencia de encubrimiento corporativo que su propio asistente acaba de confirmar. Hizo una pausa. Y porque el video de usted golpeando a mi azafata tiene actualmente 20 millones de reproducciones y está siendo transmitido en noticieros de todo el mundo. Valentina se dejó caer en su asiento como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Su vestido blanco de diseñador, antes inmaculado, ahora parecía un sudario. Sus joyas de diamantes brillaban con una ironía cruel bajo las luces de la cabina. Todo lo que había acumulado, toda la riqueza y el poder y la fama, no podían salvarla de este momento. Isabel observaba desde unos metros de distancia una compresa fría contra su mejilla, donde la bofetada había dejado su marca. Lucía, su compañera, estaba a su lado ofreciéndole apoyo silencioso, pero lo que Isabel sentía no era satisfacción por ver caer a su agresora, era algo más complejo, más triste. Miraba a Valentina y veía a una mujer destruida, una mujer que había tenido talento, educación, oportunidades que millones de personas nunca tendrían. Y que había elegido usar todo eso para causar dolor.
para explotar inseguridades, para enriquecerse a costa del sufrimiento de otros. ¿En qué momento una persona decide convertirse en eso? ¿Hay un día específico donde se cruza la línea? ¿O es una erosión gradual del alma, una pequeña traición a la humanidad cada día hasta que ya no queda nada bueno dentro? Isabel no tenía las respuestas, pero sí tenía una certeza: ella jamás sería así. Sin importar cuántas veces la humillaran, sin importar cuántas bofetadas recibiera, jamás perdería lo que Valentina Lagos había perdido hace mucho tiempo: su humanidad. Renata se sentó en el asiento frente a Valentina, la carpeta cerrada sobre su regazo. Las dos mujeres se miraron en silencio: la paciente destruida y la doctora que la había destruido, la víctima y la victimaria. Dos vidas entrelazadas por una decisión en un quirófano años atrás. ¿Sabes lo que es lo más triste? Renata habló suavemente, sin rabia ahora, solo una melancolía profunda. Yo te admiraba, genuinamente. Pensaba que eras una artista, que tenías un don para ver belleza donde otros no podían. Cuando me senté en tu consultorio por primera vez, me sentí especial. Como si finalmente alguien pudiera ayudarme a ser la versión de mí misma que siempre había querido ser. Valentina no respondió, solo escuchaba, sus ojos fijos en algún punto indefinido. Pero lo que no entendía entonces, y que me tomó años de terapia entender, es que yo ya era esa versión. Mi cara era perfecta, mi nariz era perfecta, mis labios eran perfectos. No porque cumplieran con algún estándar imposible, sino porque eran míos, porque me habían sido dados por mis padres, por la genética, por el universo, y tú me convenciste de que no eran suficientes. Tú y toda la industria que representas me hicieron sentir que mi cara natural era un problema que necesitaba ser corregido. Una lágrima rodó por la mejilla de Renata, trazando el camino irregular que la parálisis había dejado. Lucía murió, buscando una perfección que nunca existió. Yo perdí mi carrera, mi relación, mi autoestima, persiguiendo un ideal que tú inventaste para vender cirugías. Y hay miles de mujeres ahí afuera ahora mismo, mirándose en el espejo con odio, pensando que necesitan arreglarse, porque personas como tú les dicen que no son suficientes como son. Se puso de pie lentamente, mirando a Valentina desde arriba. Espero que en prisión tengas tiempo para pensar en eso, en todas las vidas que destruiste, en todas las mujeres que convenciste de odiarse a sí mismas, en todo el dolor que causaste para poder comprar bolsos Birkin y asientos de primera clase. Se alejó sin mirar atrás. El resto del vuelo transcurrió en un silencio tenso. Valentina permaneció en su asiento, inmóvil, ocasionalmente limpiando lágrimas que ya no intentaba ocultar. Felipe había sido movido a otro asiento por solicitud de Patricia, y pasó el tiempo escribiendo febrilmente en su tablet, documentando todo lo que sabía, preparando el testimonio que entregaría a las autoridades. Andrea, la periodista, trabajaba en su artículo, verificando datos con Renata, organizando la evidencia que transformaría esta historia de un escándalo viral en una investigación que sacudiría la industria de la cirugía estética en todo el continente. Isabel fue relevada de sus funciones por el resto del vuelo. Patricia insistió en que descansara, que procesara lo que había vivido. Pero Isabel no quería descansar, quería trabajar, porque el trabajo era lo que la mantenía centrada, era lo que le recordaba quién era, una mujer que ayudaba a otros, que hacía bien su labor, que encontraba dignidad en el servicio. Cuando las ruedas del avión tocaron la pista del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el sol del amanecer español pintaba el cielo de rosa y dorado. Era un nuevo día, para algunos un día de justicia, para otros el primero de muchos días de consecuencias. La puerta del avión se abrió y la luz de la mañana inundó la cabina junto con el aire fresco de Madrid.
Afuera, visible a través de las ventanillas, una escena que nadie en ese vuelo olvidaría jamás. Había al menos 50 agentes de policía formando un perímetro alrededor de la zona de desembarque. Vehículos de la Policía Nacional Española con luces encendidas, representantes de la Interpol con chalecos distintivos, oficiales de la Fiscalía Mexicana que habían volado durante la noche para estar presentes. Y detrás del perímetro de seguridad, una muralla de periodistas con cámaras, micrófonos, drones de noticias volando en círculos y carteles. Docenas de carteles sostenidos por personas que habían madrugado para estar ahí después de ver el video viral. Justicia para las víctimas, de Valentina Lagos. La belleza no vale una vida. Cirujanos asesinos a la cárcel. Renata, eres nuestra voz. Los pasajeros desembarcaron primero, muchos deteniéndose para dar declaraciones a los periodistas que lograban acercarse. Las palabras horror, indignante, monstruo, se repetían una y otra vez en múltiples idiomas. Luego bajó Renata, sosteniendo su carpeta contra el pecho, las lágrimas corriendo libremente por su rostro dañado mientras veía los carteles de apoyo. Una niña de unos 10 años rompió el perímetro de seguridad y corrió hacia ella con un ramo de flores. Un oficial intentó detenerla, pero Renata levantó una mano. «Está bien». Se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Gracias, pequeña. Son hermosas. Mi mamá dice que eres muy valiente». La niña la miraba con ojos enormes. «Y que tu cara es bonita». Renata la abrazó, llorando, mientras los flashes de las cámaras capturaban el momento que se convertiría en la imagen más compartida del día. Felipe descendió después, escoltado por 2 agentes de la Interpol. No estaba siendo arrestado, les había explicado Patricia, sino protegido. Su testimonio sería crucial para el caso, y había amenazas ya circulando en redes sociales de parte de fanáticos de Valentina que se negaban a creer la verdad. Andrea bajó con su teléfono aún grabando, narrando en vivo para sus millones de espectadores que la seguían desde que la historia había explotado. Isabel fue la última de la tripulación en descender, Patricia a su lado. Cuando apareció en la puerta del avión, la multitud enloqueció, aplausos, gritos de apoyo. Su nombre coreado por desconocidos que la habían visto ser humillada y que ahora la celebraban por su dignidad. «¡Isabel! ¡Isabel! ¡Isabel!». Ella no entendía. Solo había hecho su trabajo. Solo había mantenido la calma cuando la insultaban. Solo había sido ella misma. Pero quizás, pensó mientras bajaba las escaleras con las piernas temblorosas, eso era exactamente lo que el mundo necesitaba ver. Una persona común, sin poder ni fama ni riqueza, enfrentando a los monstruos con la única arma que tenía, su humanidad intacta. Y finalmente, Valentina Lagos. 2 agentes de la Interpol la escoltaban, cada uno sosteniendo uno de sus brazos. No llevaba esposas, todavía no, pero la posición de sus manos detrás de su espalda dejaba claro que estaba bajo custodia. Su cabello perfecto estaba desordenado, su maquillaje corrido por horas de lágrimas, su vestido blanco, arrugado y manchado con el champán que había escupido horas antes. Cuando apareció en la puerta del avión, los abucheos fueron ensordecedores. «¡Asesina! ¡Monstruo! ¡Justicia! ¡Cárcel!». Valentina caminó con la cabeza gacha, incapaz de enfrentar las cámaras que documentaban su caída. Por primera vez en décadas no le importaba cómo se veía. No le importaba el ángulo de su mandíbula o la simetría de sus labios o si la luz la favorecía. Solo quería desaparecer. Pero no había desaparición posible. No en la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales y la justicia viral. Cada paso que daba era grabado, fotografiado, transmitido a millones de pantallas en todo el mundo. Los meses siguientes trajeron consecuencias que redefinieron la industria de la cirugía estética
en América Latina. Valentina Lagos fue procesada en 3 países: España por agresión en transporte internacional, México por negligencia médica resultando en muerte y Estados Unidos por fraude en su clínica de Beverly Hills. El juicio mexicano fue el más devastador. La evidencia recopilada por Renata, combinada con el testimonio de Felipe y de docenas de otras víctimas que finalmente se atrevieron a hablar, pintó un cuadro de negligencia sistemática, avaricia desenfrenada y desprecio absoluto por la vida humana. Fue encontrada culpable de homicidio por negligencia en el caso de Lucía Fernández, también de múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos médicos y encubrimiento. La sentencia total, 28 años de prisión. Su clínica fue clausurada, sus cuentas bancarias congeladas, sus bienes embargados para pagar las indemnizaciones a las víctimas. Los Rolex, los Birkin, los diamantes, todo subastado para compensar a las mujeres cuyas vidas había destruido. Pero las consecuencias fueron más allá de un solo caso. El escándalo provocó investigaciones en clínicas de cirugía estética en toda Latinoamérica. Nuevas regulaciones fueron implementadas, líneas de denuncia fueron creadas. El movimiento que nació esa noche en un avión sobre el Atlántico se convirtió en una revolución que cambió para siempre la forma en que la sociedad veía la industria de la belleza. Renata Mendoza se convirtió en la voz de ese movimiento. Su rostro dañado, antes fuente de vergüenza, se transformó en símbolo de resistencia. Fundó una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a víctimas de cirugías plásticas fallidas, proporcionando apoyo legal, psicológico y médico. El documental sobre su historia ganó un Emmy internacional. Felipe cooperó completamente con las autoridades. A cambio de su testimonio, recibió inmunidad parcial. Usó su experiencia para convertirse en consultor de ética médica, ayudando a hospitales y clínicas a identificar prácticas abusivas antes de que resultaran en tragedias. Andrea Molina ganó el premio Pulitzer por su investigación. Su artículo, que comenzó como una grabación de teléfono en un avión, se convirtió en una serie de reportajes que expusieron la corrupción en la industria de la belleza a nivel global. Patricia, la comisaria jefe, fue ascendida a directora de capacitación de la aerolínea. Implementó nuevos protocolos para proteger al personal de cabina contra pasajeros abusivos, protocolos que fueron adoptados por aerolíneas de todo el mundo. Y Isabel regresó a México 3 días después del vuelo que cambió su vida. En el aeropuerto la esperaban su madre y su hermana pequeña, Sofía, que tenía parálisis cerebral y usaba silla de ruedas. Cuando Sofía la vio bajar por las escaleras mecánicas, su rostro se iluminó con una sonrisa que valía más que todos los diamantes de Valentina Lagos. «Isa». Sofía extendió los brazos hacia ella. «Te vi en la tele, todos en la escuela te vieron. Dicen que eres una heroína». Isabel se arrodilló junto a la silla de ruedas y abrazó a su hermana con fuerza. «No soy una heroína, mi amor. Solo soy tu hermana. Eso es lo mismo». Sofía le tomó la cara entre sus manos pequeñas. «Eres la persona más valiente del mundo y la más bonita. Tu cara es perfecta». Isabel rió entre lágrimas, recordando las palabras crueles de Valentina sobre su mandíbula asimétrica. Quizás era asimétrica, quizás tenía imperfecciones, pero era la cara que su hermana amaba, la cara que su madre besaba cada noche, la cara que había mantenido la dignidad cuando todo a su alrededor intentaba destruirla, y eso la hacía perfecta. Un año después, Isabel cumplió su sueño. Con el dinero de la indemnización que la aerolínea le otorgó, más las donaciones que llegaron de todo el mundo de personas conmovidas por su historia, abrió una pequeña posada en la costa de Oaxaca. La llamó Casa Lucía.
en honor a la amiga de Renata que nunca conoció, pero cuya muerte no sería en vano. La posada era modesta, 10 habitaciones con vista al mar, un restaurante que servía comida tradicional, una terraza donde los huéspedes podían ver el atardecer sobre el Pacífico. Pero era suya, era de su familia, era el sueño que había mantenido vivo durante años de servir champán a personas que la miraban como si fuera invisible. Su madre manejaba la cocina. Sofía, ahora de 15 años y con terapias que habían mejorado significativamente su movilidad, ayudaba en la recepción y era la favorita absoluta de todos los huéspedes. Isabel supervisaba todo, todavía usando su uniforme de azafata algunos días, porque le recordaba de dónde venía y todo lo que había superado. Una tarde, mientras limpiaba la terraza antes del atardecer, un auto se detuvo frente a la posada. Del asiento del pasajero bajó una mujer con cabello castaño, rostro asimétrico y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Renata. Las dos mujeres se abrazaron sin palabras. No se habían visto desde el juicio, donde ambas habían testificado. Pero se habían escrito cartas, mensajes, manteniendo viva una conexión forjada en la noche más difícil de sus vidas. Es hermoso. Renata miró la posada, el mar, el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Es exactamente como me lo describiste. Falta algo. Isabel sonrió misteriosamente y la tomó de la mano. Ven. La llevó al jardín detrás de la posada, donde un pequeño sendero de piedras conducía a un rincón protegido por bugambilias. Ahí, frente al mar, había una banca de madera, y junto a ella una placa de bronce, en memoria de Lucía Fernández de Vega, 1995-2019. Que su luz nunca sea olvidada. Renata cayó de rodillas frente a la placa, llorando. Isabel se arrodilló junto a ella, sosteniéndola mientras el sol se hundía en el océano. No la conocí. Isabel habló suavemente. Pero la llevo conmigo todos los días. Esta posada existe por ella, por ti, por todas las mujeres que fueron convencidas de que no eran suficientes cuando siempre lo fueron. Esa noche, sentadas en la terraza con copas de mezcal y el sonido del océano como banda sonora, Renata hizo la pregunta que había guardado durante meses. ¿Alguna vez piensas en ella? ¿En Valentina? Isabel miró el horizonte donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. A veces. Pero no con odio. Creo que dejé de odiarla cuando entendí que ya está en su propia prisión. Una peor que la de concreto y barrotes. Tiene que vivir consigo misma, con los recuerdos de todo lo que hizo, con el conocimiento de que desperdició su talento, su educación, su vida entera, causando dolor a otros. Hizo una pausa. Eso me parece castigo suficiente. Eres mejor persona que yo. Renata sonrió con tristeza. Yo todavía la odio a veces, y tienes todo el derecho. Isabel le apretó la mano. Te quitó cosas que nunca podrás recuperar, pero lo que no te quitó, lo que nunca podrá quitarte nadie, es quien eres por dentro. Tu corazón, tu fuerza, tu capacidad de convertir el dolor en propósito. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas, escuchando el océano. Dos mujeres que la vida había unido a través de la tragedia y que habían emergido más fuertes del otro lado. Porque al final, eso era lo que Valentina Lagos nunca entendió. La belleza verdadera no se crea en un quirófano, no se compra con dinero, no se mide en simetría o proporciones o estándares imposibles. La belleza verdadera está en cómo tratas a los demás, en cómo te levantas cuando te derriban, en cómo conviertes tu dolor en luz para iluminar el camino de otros. Isabel tenía esa belleza, Renata tenía esa belleza, Lucía, aunque ya no estaba, tenía esa belleza. Y Valentina Lagos, con todos sus bisturíes y sus inyecciones y sus promesas de perfección,
Nunca la tuvo. Esa era la justicia más poética de todas. ¿Lloraste? ¿Se te hizo un nudo en la garganta tan fuerte que apenas puedes respirar? A mí también, cada vez que escribo estos finales. Pero dime algo, ¿desde dónde me ves en este momento? ¿Qué país, qué ciudad, qué hora marca tu reloj? Quiero saber de dónde vienen las personas que llegan hasta el final de estas historias, que sienten el dolor y la esperanza como si fueran propios. Déjamelo en los comentarios ahora mismo. Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste la rabia, la tristeza y finalmente la paz de ver triunfar a la justicia, dame ese like. No te cuesta nada, pero a mí me ayuda a alimentar a mi familia y a seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿Todavía no estás suscrito? Hazlo ahora. Dale al botón rojo y activa la campanita, porque cada semana traigo historias nuevas que te van a hacer llorar, gritar y creer en la justicia otra vez. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañar a Isabel hasta el final. Gracias por recordar a Lucía. Y gracias por creer que la verdadera belleza está en el corazón. Nos vemos en el próximo video.